En este video se van a resolver problemas de dinámica del cuerpo rígido, donde hay que utilizar la ecuación de la energía. Aquí hay un sistema formado por un disco que está articulado en su centro a una barra. El disco rueda sobre esta superficie circular de centro O y radio 4R fija a tierra, y el contacto entre la barra, el extremo B de la barra y la superficie es lisa. En el instante en que A está en la posición más baja de su trayectoria, que coincide con la posición que B está en la horizontal que pasa por O, en ese instante lo que se pide es el vector velocidad angular de la barra respecto a tierra. El disco es de radio R y peso P. La barra también es de peso P. No dan la longitud como dato, pero se puede calcular perfectamente porque esto es 3R, esta distancia es 4R, o sea que la longitud de la barra es 5R. Si se dibuja la posición final en el mismo dibujo donde está la posición inicial, luego se ubican los centros instantáneos de rotación. Para el caso del disco es en la partícula de contacto con la superficie porque el disco está en rodadura. Y en el caso de la barra, al ubicar el centro instantáneo de rotación, nos damos cuenta que en cualquier posición de la barra, O es ese centro instantáneo de rotación, o sea que realmente la barra está en rotación pura y O es el centro de rotación de la barra. Es uno de los casos donde hay un centro de rotación que no es una partícula material que pertenezca físicamente al cuerpo en estudio. Una vez dibujada la posición final, en esa posición, porque es donde está la pregunta, se hace el diagrama de cuerpo libre. En este caso es un problema de energía. Se colocan entonces los pesos en cada uno de los cuerpos, la normal en cada uno de los cuerpos. La fuerza de roce en rodadura se permite que se coloque en cualquier sentido, sin embargo aquí si se observa que el disco está rodando en sentido horario, realmente esta partícula se está desplazando hacia la izquierda y la fuerza de roce va hacia la derecha, y las fuerzas reactivas o las componentes de la fuerza reactiva en la articulación interna A se pueden colocar horizontal y vertical, o una inclinada paralela a la barra o una perpendicular a la barra. En este caso se decide tomar una horizontal y una vertical. Se escribe la ecuación de la energía, que siempre dice lo mismo, que el trabajo es igual al cambio de energía cinética. En este caso, la energía cinética inicial es igual a 0 porque el sistema parte del reposo. Cuando se va a calcular cada uno de los términos de esta ecuación, para el trabajo hay que calcular dos trabajos, el trabajo del disco y el trabajo de la barra, la energía cinética final del disco y la energía cinética final de la barra. El trabajo de las reacciones internas a su X y a su Y para cada uno de los cuerpos tiene un valor, pero para el sistema completo el trabajo es igual a 0 de cada una de esas fuerzas, tanto de a su X como de a su Y, porque para un cuerpo es positivo y para el otro cuerpo es negativo. En rodadura y solo en rodadura, la fuerza de roce no produce trabajo porque actúa en una partícula de velocidad nula. Y en ambos casos, ninguna de las normales produce trabajo porque no hay desplazamiento paralelo a las normales. Este es un sistema conservativo porque las únicas fuerzas que producen trabajo son los pesos. Entonces, se calcula entonces, para el disco, la única fuerza que produce trabajo es el peso, o sea, sería P por HA, y para la barra también el peso. Hay que analizar si cada uno de esos trabajos, el signo de cada uno de esos trabajos. Se comienza con el disco. En la posición inicial A se encuentra en la horizontal que pasa por O, y en la posición final A3R en la vertical que pasa por O, o sea que el trabajo del peso del disco es positivo y vale P por 3R, que es esta distancia. En el caso de la barra, la posición de su centro de masa C está a 2R en la posición inicial
y a 1.5 de R en la posición final. O sea que el trabajo del peso de la barra es negativo y es la diferencia entre la posición en la posición inicial y la distancia en la posición final, y a R medios. Se calcula entonces, este es el trabajo para todo el sistema. Y ahora para calcular la energía cinética, lo que se hace es que se calcula el valor de la energía cinética para cada uno de los cuerpos en la partícula que tenga velocidad nula. Para el caso del disco, en el centro instantáneo de rotación I, y para el caso de la barra, en su centro de rotación O. Se aplica el teorema de Steiner para cada uno de los casos. Y en el caso de la barra, hay que calcular la distancia OC, que se calcula con este pequeño triángulo rectángulo, respetando el teorema de Tales, que dice que si se tiene un triángulo y se trazan paralelas a los catetos de ese triángulo, si en este caso está en el punto medio de la hipotenusa, al trazar paralelas a dicho triángulo, se llega a los puntos medios de los catetos. O sea que entonces se calcula la distancia desde O hasta C, se trae a la ecuación del teorema de Steiner y se calcula entonces el momento de inercia en O. Hay que tener cuidado con un medio de la fórmula de la energía cinética. Entonces se escribe toda la ecuación de la energía y se observa que es una ecuación escalar con dos incógnitas. Y las ecuaciones escalares solamente admiten una incógnita. ¿De dónde se saca la otra ecuación? De la ecuación de la cinemática. La relación cinemática es que la velocidad de A21 es igual a la velocidad de A31 vectorial. La velocidad de A21 se calcula por rodadura, porque A es el centro de un disco que rueda. La velocidad de A31 se calcula mediante la expresión general de cinemática relacionando A con O, que es su centro de rotación. Se igualan, se obtiene que esta es la relación entre las velocidades angulares, o sea que ya se tiene entonces que resolver un simple sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo se resuelve? Se despeja la incógnita en la ecuación de la energía, llega una raíz cuadrada, o sea que no tiene signo. El signo y el carácter vectorial del vector se lo tenemos que dar nosotros. En este caso, como el disco está rodando en sentido horario, es negativo y es en K, porque si no nos dicen lo contrario, suponemos que estamos trabajando en el plano XY. Si pidieran en este problema, aquí ya se terminó el ejercicio, si se pidiera, por ejemplo, el vector velocidad del centro del disco, pues se puede calcular sencillamente. Y si se pidiera el vector velocidad angular de la barra, también se puede calcular. Y si se pide el vector velocidad angular de la barra respecto al disco, se utiliza la expresión que relaciona las velocidades angulares y se puede calcular también. Bien, en este ejercicio, este segundo ejercicio, hay dos discos. Dice que el disco de centro C, radio R y peso P, rueda en la superficie inclinada a 30 grados con la horizontal, que está fija a tierra. En su periferia se enrolla una cuerda que se conecta al centro de un segundo disco de peso 2P que se mueve en la misma superficie. Aquí hay rodadura y aquí hablan que hay movimiento. Hay una segunda cuerda que se enrolla alrededor del disco grande y llega a tierra en O. Ambas cuerdas están paralelas a la superficie. Nos dan además el coeficiente de roce entre la superficie y el disco de centro D, que es 0,25, que es igual a un cuarto. El sistema parte del reposo en esta posición. Lo que dice la pregunta es, determine el vector velocidad angular del disco de centro C respecto a tierra para el instante en que éste ha dado una vuelta completa. Como es por acción de la gravedad, evidentemente este disco va a bajar, va a rodar en sentido horario hacia abajo, va a alar el centro del disco de centro D, o sea que este disco va a girar en sentido horario, porque aquí no hay rodadura, aquello es un contacto rugoso, pero no de rodadura. O sea, hay que dibujar
la posición final del sistema en la misma figura que la posición inicial. Esta que está en verde es la posición final. Se ubican los centros instantáneos de rotación. Para el disco de centro C está en el contacto con la superficie, y para el disco de centro D está en la parte superior, que es donde la cuerda que va enrollada a él llega a tierra. Se demostró en clases anteriores que todas las partículas de una cuerda tienen exactamente, si la cuerda no rota, tienen exactamente el mismo valor de velocidad, y como un tramo de esta cuerda está conectado a tierra, no hay velocidad en todos los puntos de la cuerda, y como no hay deslizamiento entre la cuerda y el disco, entonces esta partícula superior, que llame J, es el centro instantáneo de rotación para el disco grande. Se procede a hacer los diagramas de cuerpo libre, se colocan los pesos, la tensión T1, respetando el principio de acción y reacción, la normal en I, la fuerza de roce en el contacto, en el disco de centro C, en el disco de centro D, además está la tensión T de la cuerda superior, la normal, y como si hay dudas de hacia dónde se está desplazando E, que es la partícula de contacto, se utiliza la propiedad triangular de velocidades, que dice lo siguiente, que si se desplaza hacia abajo, E también se tiene que desplazar hacia abajo, y además el doble, respetando el principio de acción y reacción. Si eso es así, entonces la fuerza de roce es esta que está acá. La fuerza de roce es hacia arriba. Bien. Se escribe la ecuación de la energía, que siempre dice lo mismo, que el trabajo es igual al cambio de energía cinética. En este caso, la energía cinética inicial es 0 porque el sistema parte del reposo. Se calculan dos trabajos, el trabajo del disco de centro C, el trabajo del disco de centro D, igual las energías cinéticas, la del disco de centro C más la del disco de centro D. Al calcular el trabajo, observamos que para el disco 2, la única fuerza que produce trabajo es el peso, pero para el disco 3, el peso y la fuerza de roce producen trabajo. En el disco de centro 2, la fuerza de roce no produce trabajo porque actúa en una partícula de velocidad nula, y las normales en ninguno de los casos producen trabajo porque no hay desplazamiento en la dirección de la normal. El trabajo del peso del disco de ambos discos es positivo, y el trabajo de la fuerza de roce es negativo. Se calculan las distancias, que denomina HC y HD, el desplazamiento vertical del centro de los discos, de sub D y de sub C, el desplazamiento paralelo a la superficie del mismo centro de los discos. Con estos triángulos rectángulos que son similares, no son iguales, se pueden relacionar esa distancia vertical con la distancia D. Lo único que se conoce es que de sub C es igual a 2pi por R, porque el disco de centro C da una vuelta completa. Si eso es así, se calcula entonces que HC es igual a 1/2 de sub C, o sea que HC es pi por R. No es fácil ver relaciones entre distancias recorridas, pero sí entre velocidades, porque lo hacemos por cinemática, y como la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, en un mismo instante de tiempo, si dos partículas desarrollan o se desplazan, una se desplaza el doble que la otra en el mismo espacio del tiempo, quiere decir que la que se desplazó el doble lleva una velocidad que es el doble de la primera. Se hacen las relaciones cinemáticas, que la velocidad de A es igual a 2 veces la de C, que la de A21 y la de D31 son iguales, o sea que la de D31 también es igual a 2 veces la de C, que la velocidad de D31 es igual al doble que la de D, o sea que la velocidad de D31 es 4 veces la de C21,
Entonces se calcula que D sub D es igual a 4 pi por R, que HD es 2 pi por R y que D sub E es igual a 8 pi por R. Se sustituye en la ecuación de la energía y se observa que hay que calcular la fuerza de roce, N. Se calcula la normal, que es más fácil, se calcula la normal porque en la sumatoria de fuerzas perpendicular a la trayectoria no hay desplazamiento porque la trayectoria del centro del disco es paralela a la superficie. Entonces, NE se calcula que es igual a raíz de 3P y la fuerza de roce, E, es el coeficiente de roce por esa normal. Y el coeficiente de roce, que es 0,25, es igual a 1/4. Y es mucho más preciso trabajar con fracciones. Aquí se tiene entonces, al sustituir el valor de la fuerza de roce, el trabajo total del sistema, y luego se calculan las energías cinéticas, donde en el centro instantáneo de rotación de cada uno de los cuerpos, en I para el disco 2 y en J para el disco 3. Hay que tener cuidado porque el disco 2, además de que tiene el peso es 2P, su radio es 2R. Se calculan las energías cinéticas, se escribe la ecuación de la energía, que igual que en el caso anterior es una ecuación escalar con dos incógnitas, y en este caso la relación cinemática es que el valor absoluto de la velocidad de D31 es igual al valor absoluto de la velocidad de A21. Formalmente es el valor absoluto, aunque sabemos que luego se va a elevar al cuadrado el resultado. Entonces no es tan grave si no se considera que es el valor absoluto, pero formalmente es así. Se calcula la velocidad de A21 relacionando A con I a través de la expresión de general de cinemática o simplemente por rodadura. Se obtiene el valor y se relaciona D con J a través de la expresión general de cinemática o usando directamente la ecuación de rodadura para el centro de un disco. Y se obtiene entonces la segunda ecuación, que omega 2,1 es igual a omega 3,1. De esta manera se calcula que el valor absoluto de omega 2,1 es esta raíz cuadrada. Tenemos que darle carácter vectorial y este vector es en K negativo, porque primero se supone que estamos trabajando en el plano XY y segundo, sabemos que ese disco rueda en sentido horario.